Si os hiciera por casualidad esta pregunta, ¿cómo es mi relación con la palabra de Dios? O de otra forma, ¿cómo valoro el efecto de ella en mi vida? Seguramente que podríais preguntar, pero bueno, ¿quién puede evaluar o nuestra vida espiritual o nuestra relación con la palabra? ¿Quién tiene la capacidad de poder hacerlo? ¿Con qué parámetros lo haría, no? Y nosotros mismos estaremos dispuestos a dejarnos evaluar. No es una pregunta que tiene la finalidad de juzgar a nada y a nadie, ni mucho menos. Es una pregunta que personalmente yo me la hago de tanto en tanto a lo largo de mi vida, y es un tema que simplemente me gustaría que también os sirviera de inspiración a todos mis hermanos en la iglesia en Camoni. Si lo pensamos bien, la mayor parte de nuestra vida la pasamos haciendo pruebas o evaluaciones de diferentes aptitudes y de diferentes circunstancias, ¿no? Cuando es tema de trabajo, tenemos que hacer diferentes currículos, se nos valora por lo que hemos hecho, por lo que somos. En los estudios formativos, otro tanto, aparte de exámenes, pruebas, etcétera, que se nos valora. O proyectos que ponemos en marcha, también, de una forma tenemos que irlo valorando y evaluando a lo largo de nuestra vida, aspectos físicos, aspectos deportivos, etc. ¿Cómo no? Cuando pensamos en la salud, revisiones, chequeos, pruebas médicas, analíticas, ahí se nos está valorando y probando a ver exactamente cómo estamos, qué es lo que nos falta, qué es lo que nos sobra, etcétera, etcétera. O sea, evaluar tiene que ver con determinar el valor de algo o de alguien, ¿no? Si lo pensamos detenidamente, la fe, nuestra vida cristiana, de ella nunca nos licenciamos, siempre probando nuestra fe a lo largo de todos los años, ¿cierto? Ahora, cuando yo he preguntado cómo yo puedo valorar o evaluar mi relación con la palabra de Dios, no tiene tanto que ver con el conocimiento que nosotros podamos tener, más o menos, de la palabra de Dios, de la Biblia. Me refiero yo a tener una relación personal, una experiencia personal con la palabra de Dios. Mi pregunta que os he hecho no tiene que ver tanto con el conocimiento, que es bueno, y gracias a Dios por todos los hermanos que tienen mucho conocimiento en nuestra iglesia, podemos estar agradecidos, sino más bien de la experiencia, más de la experiencia que tenemos con la palabra de Dios. El conocimiento tiene que ver con nuestra mente, la experiencia tiene que ver con toda nuestra vida, con el completo, con el global de nuestra vida. Mirad, si vamos a la palabra de Dios, hay textos que nos dan alguna pista. En 2 Corintios 13:5 se nos dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Fijaros, dos palabras, examinaos y probaos. Ya de cierta forma nos incita a que podamos hacer una evaluación acerca de nuestra fe. O si pensamos en David, el salmista, en el Salmo 139 nos dice: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones, aún de lejos. Te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Oh Dios, examíname. Reconoce mi corazón. Ponme a prueba. Reconoce mis pensamientos. Mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Fijaros, hay diferentes palabras que nos motivan a valorar, a probar. Examíname mis acciones, pruébame, por qué camino voy, guíame, cambio. O sea, son palabras que nos dicen que tiene necesidad el salmista de esa evaluación, de que Dios lo pruebe a él, de que él mismo pueda comprobar exactamente si está andando por esos caminos que Dios le está indicando. Y después también el apóstol Pablo, en la segunda carta a Corintios, él está hablando acerca de unas palabras que son muy importantes. Les está diciendo a los hermanos en Corinto: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos y contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, aquí el apóstol, sobre todo en esta carta,
está planteando a la iglesia en los Corintios dos reflexiones que son muy importantes. La primera es cómo se alimentan, vamos a hablar en plural, cómo nos alimentamos de la palabra de Dios, y la segunda es cómo servimos la iglesia. Bien, esto no es un tema que quiera compartir ahora, sino sobre todo cómo nos alimentamos de la palabra de Dios. Los conceptos de carnalidad y espiritual que el apóstol Pablo habla, ha habido muchos a lo largo de la historia, ¿no? ¿Y quién decide quién son los cristianos carnales o los espirituales, o qué estándares hay que seguir? Todos nos comportamos como carnales y espirituales. Yo mismo tengo mis dudas de si a lo largo de mi vida me comporto la mayor parte de las veces más como carnal que no como espiritual. Por lo tanto, si yo tengo mis dudas, y yo no soy quien para juzgar a nadie, obviamente no lo voy a hacer. Pero sí que es una pregunta que me sirve de reflexión. Ahora bien, dicho todo esto, y entendiendo que valorar o probar nuestra vida y probar nuestra fe en la palabra de Dios o nuestra experiencia en la palabra de Dios es algo que solamente lo podemos hacer nosotros, yo quiero solamente plantearos dos puntos o dos secretos que son para mí importantes para poder saber cómo yo puedo comprobar, cómo yo puedo valorar mi relación con la palabra de Dios. La primera es el hecho de saber vivirla o aplicarla a nuestra propia vida. Vivir y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Seguramente que como yo os daréis cuenta de que hay muchas veces muchos textos que cada vez que lo volvemos a leer nos traen cosas nuevas, nos dicen mensajes nuevos, ¿no? Mi propia experiencia me ha enseñado lo siguiente: yo no puedo enseñar lo que no vivo o lo que no he vivido. Y dejadme que os explique una experiencia que tuve de joven. Estaba en la iglesia en calle Colombia y en aquel entonces llevaba una reunión de jóvenes. Había jóvenes y había también hermanos mayores. Por alguna razón estábamos estudiando Romanos 8, 28, 30, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bien, no recuerdo cómo se fue desarrollando el tema, la charla. Yo sé que yo la dirigía y en cierta forma la estaba orientando, pero vino un hermano, se levantó un hermano allí en la reunión y me hizo esta pregunta: ¿cómo puedes explicar este texto a alguien que ha perdido a su hija? En realidad, él había perdido a su hija no hacía mucho tiempo. Cuando me lanzó esta pregunta acerca de ese texto, no recuerdo exactamente qué es lo que respondí. Lo único que recuerdo es que ese texto me ha acompañado durante muchos años de mi vida. En aquel entonces yo creía que este texto estaba muy claro y lleno de esperanza. Si dice que todo ayuda bien a aquel que ama a Dios, significa que cualquier cosa, aunque no fuera agradable, tenía algún propósito. Pero yo había experimentado lo que este hermano había experimentado. Yo había experimentado el sufrimiento de perder a una hija. Obviamente yo no lo había experimentado. Entonces yo entendí que enseñar ese texto sin haber vivido experiencias que me lo hubieran confirmado, no lo podía hacer. Tenía que entenderlo, tenía que experimentarlo yo. Tenía que experimentar un texto de la palabra de Dios en mi propia vida, en mis propias carnes. Tuvo que pasar tiempo para darme cuenta de que tenía que aprender mucho de este texto. Y lo que sí que entendí, lo que fui entendiendo, es que tanto lo bueno como lo malo que nos puede suceder en la vida, Dios lo puede usar para nuestro bien. ¿Pero cuál es nuestro bien? Mira, nuestro bien, el mejor bien que nos puede pasar, es el hecho de parecernos a Jesús, de hacernos semejantes a Jesús. Entonces yo entendí que ese bien tiene que ver con el llegar a ser como Jesús. No tanto de que todas las cosas que nos suceden son realmente buenas o malas. Pensar en Jesús es pensar en que Él sufrió todo lo que cualquier ser humano puede sufrir. Él lo vivió, Él lo experimentó, Él podía hablar, Él lo sintió. Entonces entendí que la finalidad del sufrimiento de Cristo fue para mi propio bien. Su muerte, mi salvación.
Su padecimiento fue mi ejemplo y todo lo que Él hizo de bueno fue mi motivación. Entonces empecé a comprender y entendí, ya digo, a lo largo del tiempo, que nadie está libre del sufrimiento y que solo en la medida que yo pueda experimentar el sufrimiento, el mío y el de los demás, entonces me acercaré mucho mejor a aquellos que sufren y podré hablar y podré animar. Por lo tanto, aceptar que el dolor y el sufrimiento formarán parte de mi vida me acercaba mucho más a Jesús. Entonces, yo empecé a aplicar esa realidad de ese texto del que hablaba o que enseñaba, pero que no lo había experimentado, no lo había vivido en una forma profunda, ¿no? Aplicar las verdades de la palabra de Dios a nuestra vida tienen que ver con, viene del latín una palabra que se dice applicare, que alude a posicionar algo sobre otra cosa, ponerlo en contacto con otra cosa, de modo que quede adherida o fijada para que ejerza una acción. Esto me recuerda al bocata de bikini. O sea, 2 rebanadas de pan con queso, que las calientas, el queso se funde y quedan ahí como una sola unidad, ¿no? No, ya sé que es un ejemplo un poco vulgar o tonto, pero sí que puedo entender la palabra aplicar como que las verdades de Dios tienen que quedar posicionadas en mi vida, tienen que quedar interiorizadas en mi propia vida, ¿no? Para poderlas llevar a cabo. Y eso es lo que me ayudará a crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Aplicar. Y cada texto de la palabra de Dios hay verdades, muchísimas verdades, muchísimos ejemplos que los debo y los puedo aplicar a mi vida. Por lo tanto, para mí el primer secreto para poder evaluar o valorar cuál es mi relación con la palabra de Dios es cómo la aplico cada día, en los detalles de mi vida, los detalles cotidianos, en los más pequeños, desde los más pequeños hasta los más grandes. En segundo lugar, el segundo secreto para mí es saborearla y disfrutarla. Mirad, no todos los creyentes entendemos, aunque sí, pero hay mucha más gente que entiende el valor de la palabra de Dios. Por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, periodista, escritor y miembro de la Real Academia Española, dijo un libro que empezó a leer y que no le convenció tras las primeras páginas y finalmente le encantó fue la Biblia. Pero más tarde dijo, solo la Biblia releída una y otra vez bastaría para colmar una vida eterna. Y así no habría muchos textos de mucha gente que no es creyente, que no son cristiana, que refuerzan esa realidad del valor de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero el salmista, en el Salmo 19:9, dice otro texto muy importante. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. En el Salmo 37, versículo 4, vuelve a decir el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de su corazón, de tu corazón. O sea, deleitarse en la palabra de Dios. Otro gran secreto, pero ¿qué significa deleitarse? ¿Qué significa saborear? Entender de la forma que el salmista lo dice, que deseables son más que el oro y dulces más que la miel, tus palabras, tus estatutos, tus mandamientos, ¿no? Él dice en el Salmo 27 y versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Y en el versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Bien, mirad, creo que no hay algo tan grande como poder ver el rostro de Dios. Para nosotros es lo más importante y no hemos visto el rostro de Dios y no lo veremos hasta un día determinado cuando Él venga a buscarnos. Pero eso no significa que no podamos sentir la belleza, la presencia del rostro de Dios en nuestra vida, en nuestro hacer. La hermosura del Señor, como dice el salmista, no es un vistazo único, no es algo que ves en un momento. Es un enfoque continuo e interrumpido de la presencia de Dios. Y quiero acabar con otro ejemplo, el ejemplo de Esteban. Esteban
podemos ver que él también observaba y vio a Dios en la última fase, en los últimos momentos de su vida. En Hechos 7:60 dice, orando a Dios cuando le están apedreando, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Por eso dice antes en el versículo 55, pero él, lleno del Espíritu Santo y con la mirada fija en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie junto a Dios. Fijaros, el ejemplo de Esteban y de muchos discípulos nos hablan de cómo ellos presenciaron el rostro de Dios en su vida, en el sufrimiento, en su entrega a la gran misión que tenían encomendados, ¿no? Sentir la belleza de Dios en el corazón es deleitarse de tal manera que puedas ver a Dios. Pero fijaros cómo podemos ver a Dios de una forma real. Mirad, estos días he terminado un libro que es de Etty Hillesum, que eran los diarios de su vida. Era una chica judía de 29 años que murió en Auschwitz. Fue una persona que eligió voluntariamente la deportación. Es una judía que se solidariza con sus semejantes. Ella podía librarse de los campos de concentración o de los campos de trabajo, pero decidió estar con ellos, con sus padres, su hermano y también con aquellos a los cuales realmente quería. Pero fijaros, me impactó mucho su diario cuando leí lo siguiente. Amo tanto al prójimo porque amo en cada persona un poco de ti, oh Dios. Te busco por todas partes en los seres humanos y a menudo encuentro un trozo de ti. Intento desenterrarte de los corazones de los demás. Mirar ejemplos como los de Esteban, como lo de esta chica Etty, son impresionantes. Son impresionantes y son realidad, son verdades. Ellos observaron la presencia de Dios, el rostro de Dios en la vida de sus semejantes, de su prójimo, del prójimo, sirviéndoles, ayudándoles. Bien, como conclusión, yo diría que hay dos maneras de poder evaluar cómo es nuestra relación personal con Dios a través de su palabra. La primera es cómo vivimos y aplicamos a nuestras vidas sus enseñanzas. La segunda es cómo observamos la belleza de nuestro Dios a través de las personas a las cuales somos y estamos llamados a servir. Que Dios nos dé fuerza y Dios nos ayude a seguir adelante. Amén. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza al seguir tu ley, siendo tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Enséñame a guardar tu palabra, así siempre